Gracias, presidente. En la Comisión de Hacienda, el PRD se pronunció en contra del nombramiento de Ricardo Treviño Chapa para ocupar el cargo de Administrador General de Aduanas. Un estudio de Transparencia Internacional indica que México ocupa el segundo peor lugar en América Latina en el índice de percepción de la corrupción 2014. Las aduanas del país siguen constituyendo una pieza central en esa percepción negativa. No es extraño, en consecuencia, que en el ranking del Foro Económico Mundial para 2013-2014, México ocupe el lugar 76 de 148 economías respecto al grado de eficiencia de los procedimientos aduaneros relacionados con la entrada y salida de mercancías, por debajo de países como Kazajstán o Indonesia. No pasa un mes sin que expertos u organismos empresariales nos recuerden que, a pesar de que el nuestro es uno de los países que ha firmado más acuerdos y tratados comerciales, tenemos uno de los más deficientes procesos aduanales y contamos con aduanas que facilitan la corrupción, el robo, la entrada de mercancías subvaluadas e ilegales. A los problemas que se padecen desde tiempos inmemoriales, en los últimos años se ha agregado la incursión del crimen organizado que se probó en el caso del puerto de Lázaro Cárdenas, por donde salían y salen miles y miles de toneladas de mineral manejadas por la organización criminal conocida como Caballeros Templarios. A finales de 2013, como se sabe, el gobierno militarizó ese puerto e incautó 119,000 toneladas de hierro. Aunque el volumen parezca alto, era solo una pequeña parte del mineral exportado ilegalmente, que algunos cálculos cifran en 5 millones de toneladas, cuyos ingresos públicos pierde el país. A pesar del tiempo transcurrido, no hemos visto que se ejerza acción penal contra los jefes policíacos y funcionarios aduanales que no registraron, que no vieron esos gigantescos camiones que depositaban sus cargas en barcos. Tal parece que se confía en que los escándalos solo durarán unos días en los medios y después todo seguirá igual. Mientras esto ocurra, la impunidad seguirá yendo de la mano de la corrupción y juntas seguirán siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento de México. Con esa lógica tenemos pocas herramientas para enfrentar desafíos tan importantes como la importación ilegal de vehículos o la subfacturación que afecta fuertemente a las industrias como la alcoholera, la zapatera o la textil y del vestido. Con esa lógica, tampoco podremos solucionar el grave problema de la extorsión a los migrantes que retornan y dejan en las aduanas buena parte del dinero que ganan con grandes sacrificios del otro lado de la frontera. Los paisanos, como se sabe, enviaron el año pasado 23,645 millones de dólares al país, pero aparte de lo que envían, más dinero viene con ellos en sus viajes, sobre todo los fines de año. La desgracia es que se topan con la corrupción de los cuerpos policíacos y en las aduanas. Un estudio de la Cámara de Diputados reveló que en una sola temporada vacacional navideña, el total de paisanos puede traer a México alrededor de 3,000 millones de dólares en efectivo y regalos. De estos, entre 2 y el 3% lo utilizan para pagar extorsiones. Se van de 75 a 90 millones de dólares en mordidas a el personal de las aduanas. La Constitución dota al presidente de la facultad de nombrar, con aprobación del Senado, al Administrador General de Aduanas, que depende del Servicio de Administración Tributaria, a su vez, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este cargo es de la mayor relevancia por la cantidad de recursos que maneja, la complejidad de sus operaciones y las enormes posibilidades de corrupción que sus actividades
desentrañan. Para poner números, en 2014 el valor total de las exportaciones y el de las importaciones, ambas suman poco más de 797,000 millones de dólares. Las cifras anteriores son resultado del trabajo de un grupo integrado por Banco de México, el INEGI, el SAT, la Secretaría de Economía. No son únicamente los datos de los registros de la Administración General de Aduanas, sino que se concilian con otros datos como entradas y salidas de divisas y estadísticas de comercio exterior de la Secretaría de Economía, encargada de expedir los permisos para la exportación e importación de mercancías. La Administración de Aduanas es responsable de verificar que las mercancías que ingresan o salen del país cuenten con permisos, cumplan con la normatividad aplicable y paguen sus impuestos. En la estadística sobre la balanza de pagos a cargo del Banco de México se incluye un rubro llamado errores y omisiones, en el cual se contabilizan entradas y salidas de divisas cuyo concepto específico no se identifica. En 2014, este rubro reflejó una salida neta de divisas por 13,088 millones de dólares, que corresponden a compras de mexicanos en el exterior, en su mayoría en la frontera, que la Administración General de Aduanas no detectó y por lo tanto no registró como importaciones. Dicho de otro modo, ahí no se combate el contrabando. La Administración General de Aduanas tiene a su cargo la recaudación de impuestos del comercio exterior. En 2014, el SAT captó 33,928 millones de pesos por concepto de impuestos a las importaciones. En ese monto va el IVA y el IEPS, pero no se desglosa, igual que la proporción de los impuestos que se deriva exclusivamente por importaciones. Pese a la importancia de la labor de la Administración General de Aduanas y la proverbial corrupción en los puntos de entrada y salida de mercancías, se ha evitado endurecer controles. Ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación emprendió alguna revisión a esa dependencia en la cuenta pública 2013. Este panorama nos lleva a la conclusión obvia de que el Administrador General de Aduanas debe ser un funcionario con amplia experiencia en el tema y con un elevado nivel de probidad demostrado. El Ejecutivo Federal propone ratificar el nombramiento de Ricardo Treviño Chapa, actual administrador de evaluación del SAT, cargo donde pudo haber adquirido alguna experiencia en materia aduanera o de comercio exterior, aunque su labor estuviese centrada en vigilar, entre otras cosas, el área que ahora pretende encargar y no lo hizo, donde hay los problemas que he señalado entre muchos otros. Un puesto de la importancia de la Administración General de Aduanas requiere de una cabeza con probidad y sin tacha. Para demostrar tal condición, sería preciso que el funcionario que aspira al cargo presentara al Senado de la República su declaración patrimonial, las declaraciones de impuestos de los últimos 5 años y su declaración de intereses, elementos que ofreció a la Comisión de Hacienda y que a la fecha no hemos visto. De ahí que nos quede claro que la propuesta de Ricardo Treviño Chapa se funda solamente a su pertenencia al grupo mexiquense y a su cercanía con el titular del SAT. No encontramos en la propuesta a alguien que pueda enderezar el barco aduanero del país, que termine con la falta de transparencia que caracteriza a ese sector, que contribuya a remontar el escaso uso de tecnologías de la información y la baja eficiencia en logística, factores todos que colocan al comercio exterior mexicano en un lugar muy bajo en los listados mundiales. Por eso nuestro voto
en la ratificación de Ricardo Treviño Chapa será en contra. Gracias. El grupo parlamentario del PRD en la Comisión de Hacienda votó a favor del nombramiento de don Javier Lainez Potisek al frente, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa. Bajo el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, este Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa cambia de nombre. Se elimina el término fiscal para denominarse simplemente Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Su fortaleza radica en que es una instancia autónoma respecto de los órganos que llevan a cabo la investigación. Cuenta también con reputación en cuanto a eficiencia y bajo el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción se entiende como un actor tercero imparcial que dirime controversias. No es juez y parte, por lo que es un órgano que pudiera ser objetivo. En el artículo 73 de la Constitución se busca reformar las facultades del tribunal y con la reforma constitucional que aprobamos se le confieren mayores facultades, puesto que sancionará tanto a particulares como a servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves. Ahora se podrá sancionar a los particulares vinculados con actos de corrupción. Las sanciones consistirán en la inhabilitación para participar en adquisiciones e incluso la intervención de la empresa. Asimismo, tendrá la obligación de reparar los daños al erario. Por otra parte, las sanciones administrativas aplicables a los servidores públicos consistirán en amonestación, suspensión e inhabilitación, además de sanciones económicas de acuerdo a los daños y perjuicios patrimoniales que causó, por lo que también se modificó el artículo 114 para que la prescripción de las sanciones administrativas no sea inferior a 7 años. De todo esto se encargará el ahora Tribunal Superior de Justicia Administrativa, próximo Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Con la nueva fuerza que se le da, este tribunal crea una expectativa para la sociedad y pudiéramos pensar que podremos iniciar un nuevo proceso de sanciones administrativas a través de este tribunal. Se nombrarán a magistrados que formen parte de la nueva sala, pensando de 13 a 16 en total, y como lo mandata la nueva ley, deberá tener representación en todos los estados. Actualmente cuenta con 46 salas regionales. Todos los magistrados, tanto de la sala superior como de las salas regionales, serán propuestos por el presidente y ratificados por el Senado. En el primer caso, por 2/3 partes del mismo y en el segundo por mayoría simple. Actualmente, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal de lo contencioso administrativo, encargado de dirimir controversias jurídicas que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares. A su vez, la Sala Superior está compuesta por 13 magistrados que son designados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado para un periodo improrrogable de 15 años. El pasado 10 de abril, el presidente sometió a la consideración del Senado la designación del doctor Javier Lainez Potisek como magistrado de la Sala Superior para un periodo de 15 años. La propuesta cumple con todos los requisitos de la ley, es un doctor en Derecho Público, ha desarrollado su actividad en el sector público entre el 94 y el 2008 en la Consejería Jurídica del Presidente de la República, a partir del 2008 como Procurador Fiscal de la Federación, y es reconocido en su carrera profesional. En el informe del cuarto trimestre de 2014, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa señala que en el año recibió 112.711 demandas y concluyó el 93% de los juicios, lo que únicamente es un indicador del volumen de sus actividades. Asimismo, en la memoria de labores
se hace un recuento muy detallado de las actividades del tribunal. Sin embargo, no presenta información sobre la efectividad de sus operaciones, es decir, en qué medida las actividades del tribunal han mejorado las relaciones entre las autoridades y la población y cuál es el impacto de sus acciones en una administración pública para que sea más eficiente, equitativa y honesta. La opinión de la mayoría de la población es que no hay mejoría y que por el contrario se ha venido deteriorando. Es uno de los grandes retos de los magistrados de sala superior. Uno de los principales reclamos de la población es la necesidad impostergable de contar con un verdadero tribunal que opere con eficiencia y que se adopten medidas para mejorarlo y que pueda medirse el desempeño del tribunal para que se refleje de manera realista su impacto en una mejor relación del sector público con la población. El tribunal debe estar preparado para asumir las nuevas responsabilidades y los nuevos retos que se esperan de él en la reforma constitucional y atender los enormes problemas que aquejan a nuestro país en materia de justicia fiscal y administrativa. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del doctor Javier Lainez Potisek como magistrado de la Sala Superior del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mismo que se transformará y votamos a favor porque él ha demostrado conocimiento, experiencia y alta calificación para el cargo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. La Procuración y Administración de Justicia es uno de los grandes pendientes que tiene México. En un estudio que publicó este mes la Universidad de las Américas, denominado Índice Global de Impunidad, concluye que de 59 países evaluados, México ocupó el 58, solo por debajo de Filipinas. En América Latina nos superan Colombia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Argentina, Chile, Panamá y Costa Rica. El estudio destaca que una de entre muchas otras causas es que existen altos índices de impunidad y que esta falta es atribuible a buenos jueces. Mientras en el promedio de los 59 países evaluados hay 17 jueces por cada 100,000 habitantes, en México solo hay 4 y esta es otra de las razones atribuibles al alto grado de impunidad que vive nuestro país. Eso sin considerar la calidad de los juzgadores. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que forma parte del sistema judicial, no, es del Ejecutivo de nuestro país, no es ajeno a esta preocupante situación. Ahora, con esta nueva ley anticorrupción, se le asignaron nuevos retos. La promulgación de la legislación será el primer paso para atender una demanda impostergable de la población que por motivos inaceptables no se ha querido atender por muchos años. La implementación de la reforma anticorrupción será responsabilidad de estas autoridades, dentro de las que destaca la aplicación de sanciones administrativas efectivas a los servidores públicos, para lo que estará dotado este tribunal. La disminución de los índices de impunidad y el combate a la corrupción solo se logrará si se cuenta con instituciones fuertes, eficaces y eficientes, y las instituciones son el resultado de las personas que las integran. Por ello, es una condición indispensable reforzar el capital humano en las instituciones como esta de nuestro país. El licenciado Julián Alfonso Olivas Ugalde cumple con algunos requisitos formales para ser magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Sin embargo, preocupa que, de acuerdo a su historial profesional, casi no tiene experiencia en materia fiscal y en los 2 últimos años fue subsecretario de Responsabilidades Administrativas y
contrataciones públicas de la Secretaría de la Función Pública. Y precisamente en esta época en que la dependencia estuvo en el limbo, él fue el responsable de la Secretaría de la Función Pública. Independientemente de ello, las responsabilidades administrativas y las contrataciones que son dos de las mayores deficiencias que aquejan al sector público en general, es innegable que en lo que va de esta administración no solo no ha habido avances, sino verdaderos retrocesos. Anteriormente fue director general de Recursos Humanos en la Secretaría de Hacienda, secretario ejecutivo de Servicios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, director general de Auditoría de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y otros cargos no relacionados con la materia fiscal, aunque sí en impartición de justicia administrativa, que ahora desempeñará como magistrado del tribunal. Sin embargo, hay que subrayar que su papel al frente de la Secretaría de la Función Pública, sobre todo en el caso de oceanografía y